Suárez en esta Copa del Mundo, un recurso mal utilizado y el claro reflejo de que el tiempo lamentablemente pasa para todos. Termina el partido, ganó Uruguay con 2 goles de Arrascaeta, pero quedó eliminado. Bueno, el calor en estos días de verano es insufrible, como el final para algunos jugadores, una Copa del Mundo que terminó y que nos demostró a todos una vez más que tiene finales que parecen de historia, que parecen guionados, justos para algunos e injustos para otros. Porque el final de Messi en sus participaciones en Copa del Mundo, que es lo que se estima, fue increíble. Fue soñado, pero lejos estuvo el final de Luis Suárez, el que todos tenemos cerca, el que queremos, aquel delantero extraordinario que demostró en Barcelona ser el mejor, o uno de los mejores delanteros seguramente, de lo mejor que tenga Uruguay, porque Francesco le triunfó, sí, claro, tuvo una carrera extraordinaria en Argentina, demostró en Uruguay ganando Copa América, pero lo que hizo Suárez en Europa creo que no hay antecedente y hay que ver si vuelve a haber una versión de él. Pero esta Copa del Mundo no dejó su mejor imagen, porque el tiempo pasa para todos, como habíamos dicho antes, porque Uruguay no se preparó bien, porque el técnico no estuvo a la altura ni de Suárez ni de la selección y mucho menos del compromiso mundial, así que todo eso lo vamos a ir hablando ahora. El primer punto para tener en cuenta sobre Luis Suárez y para evaluar esta Copa del Mundo de él es su preparación, que se sabía que lejos estaba de llegar con un nivel muy bueno en Champions League, con una buena actuación en un equipo europeo. Bueno, él mismo decidió no hacerlo. La verdad es que si vos lo pones en comparación, ¿cuánto más hizo Cavani en Europa decidiendo quedarse, que lo que hizo Suárez yendo a Uruguay, volviendo a Uruguay, completando su carrera, porque él ya está en los últimos años de su carrera, más allá de que ahora va a Gremio y que seguramente logre una buena performance en el club brasileño, que intentará competir por Copa Libertadores. Bueno, Nacional tenía para competir, tenía la Copa Sudamericana, ganó el torneo local, y no sé cuánto más podía hacer Suárez en una preparación a Copa del Mundo, teniendo realmente poco tiempo. Él ni siquiera es que pudo comenzar su actividad futbolística en el comienzo, después de julio. No, tardó más en hacerlo. Tardó más y la verdad que la preparación, uno dice, termina realmente repercutiendo en la versión final. Yo creo que no. Yo creo que no, que hizo bien en darse ese gusto de Nacional, que está mucho más cerca el nivel que puede ofrecer el fútbol uruguayo, si bien es lejano, y cualquier club del fútbol sudamericano, al que puede llegar a ofrecer la posibilidad que se había hablado en su momento de México o de Estados Unidos, o ni hablar de algún club asiático, porque tienen un nivel de juego, un estilo de juego distinto. Todos esos clubes, digo, todas esas selecciones, la mexicana no tanto, pero la de Estados Unidos, se nutre para armar su selección de jugadores que no juegan en su propia liga. Bueno, esto no es casualidad, tampoco lo es así en Sudamérica, pero no tengan duda que si ven un partido van a encontrar de que el nivel de juego y sobre todo el estilo en cuanto a roce, a la marca, es mucho más similar a una Copa del Mundo, el del fútbol sudamericano y hasta el del fútbol uruguayo, que el de cualquier otra opción que pudo haber elegido Luis Suárez. Bien, y si nos preguntamos cómo ha sido el Mundial de Suárez, cómo fue su rendimiento, bueno, acorde a todo esto que veníamos hablando. Vamos a hablar en un ratito si es o no culpa del entrenador. La verdad era que si uno es sincero con sí mismo y con el diario del lunes evaluándolo, era difícil imaginar otro final. Un Suárez que demostró tener la técnica que tuvo siempre. Le alcanzaron segundos para mover la pelota a un costado, para desmarcar compañeros. En el primer partido con Corea del Sur incluso se lo vio bajando hasta mucho más de su propio campo para desmarcar en alguna pelota parada, en algún lateral, cuando ya los coreanos habían tomado a todos los uruguayos sobre esa zona. Realmente él tiene una cabeza privilegiada. Esta idea de que los jugadores tienen fecha de caducidad,
Bueno, en cierto sentido sí, hoy el fútbol se ha transformado en una cuestión muy física, pero que lo técnico realmente te da una ventaja por sobre eso, o cuando vos no lo tenés incluso lo podés compensar. Suárez lo pudo haber hecho, el tema que ni el equipo ni la circunstancia estuvo a la altura, ojalá que en un futuro lo vuelva a estar y que Suárez vuelva a tener una posibilidad en el fútbol, en la selección de Uruguay, porque realmente él estaba preparado para dar un mundial bueno, porque de hecho se vio por momentos con ganas, se vieron algunos momentos donde él pivoteaba, tiraba pelotas al costado, tenía una claridad en su juego y en su mentalidad, que Darwin Núñez, por ejemplo, no la tenía. La verdad que no. Darwin Núñez ofrecía a otras cosas también. Fue un jugador desperdiciado, súper desperdiciado, porque un jugador que está en ese nivel en el Liverpool, ¿cómo no va a poder jugar en la selección de Uruguay? Pero no porque la selección de Uruguay sea buena o mala, porque la verdad es que por presente es de lo mejor que tenía el equipo. Pero bueno, así todo, Suárez ha pasado el tiempo y demuestra que tiene una calidad increíble. Y que si bien podemos decir que Alonso se ha equivocado en un montón de cosas, particularmente no creo que se haya equivocado en ponerlo a Suárez de titular. Ahora sí, lo hablábamos recién, ¿es culpa de Alonso este rendimiento de Suárez? Bueno, yo creo que primero es un lugar común culpar a Alonso por esta situación de Uruguay, pero hay una realidad, que es que fue esto que decíamos un poco antes. Es difícil para un jugador más centrado en años, cuya preparación física o cuya condición física es más limitada, tener que abarcar varios lugares. Por eso decimos que Darwin Núñez se pudo haber lucido mucho más y fue desperdiciado. Porque era un jugador polifuncional, que se podía mover por los costados, que podía estar. Imagínense si a todo eso vos le dabas un esquema, como por ejemplo tuvo Messi en la selección argentina. No es casualidad que este haya sido el Mundial de Messi, más allá de sus años, de su experiencia, de que se ha ganado la Copa América antes. Bueno, todo eso tiene un motivo, y es que se lo encuadró, se lo hizo encajar en un contexto, y por eso él se pudo lucir. Bueno, si hubiesen hecho esto con Suárez, si Suárez en estas jugadas que decíamos que a veces Josema Jiménez o Godín jugaban en largo, y él tenía extremos que le aparecieran por los costados y que pudiese descargar en esos, seguramente todas esas peleas, todos esos esfuerzos que hacían hubiesen sido más justificados para el espectador, hubiesen llenado más al hincha uruguayo. Pero la verdad es que él lo intentó. Entonces, ¿podemos jugar su rendimiento apartándolo del flojo rendimiento colectivo y de que se ha intentado preparar un equipo con muy poco tiempo de trabajo y que se ha cambiado el tiempo en el medio, el técnico en el medio, y que se le ha dado, a ver, si realmente se lo quería expulsar al maestro Tavares, si la AUF no quería que sea su técnico, lo hubiese echado antes, le hubiese dado más tiempo de trabajo a Alonso. Bueno, Alonso no lo tuvo, planteó una idea similar a la que ya venía trabajando Tavares, pero siendo él, sin sus conocimientos, sin su experiencia, y la verdad que pecó, y le fue mal. Y Suárez se vio muy perjudicado por esto, muy perjudicado, por esto que decíamos, porque no tenían quien descargar, porque tampoco, creo que él mismo con toda su experiencia y todo, le era difícil regular cargas, porque no había pactada una idea en la cual, bueno, vamos a presionar los primeros 15 minutos, y los segundos 15 minutos unos guardamos un poco más, entonces gastamos en la primera parte. No, eso dependía de cada jugador, entonces iba cada uno con su idea, sin estar coordinado con el compañero, y eso hace que, por ejemplo, Suárez se hubiese desgastado muchísimo de más, no hubiese aprovechado esa poca condición física que aún le queda para darle mucho más a la selección de Uruguay. Ahora, la pregunta clásica en el fútbol también es esta que habíamos dicho, ¿pudo otro jugador haberlo hecho mejor? Porque estábamos hablando hasta ahora de Suárez y no tanto de su condición de titular, por ejemplo. Lo primero que hay que decir es que es muy difícil para el hincha tolerarlo y también para el técnico tener un jugador como Suárez en el banco de suplentes, inclusive con su presente, que sabemos que no es el mejor de su carrera, y no utilizarlo. Ni hablar de lo impactante que es esa imagen de Suárez orando en el banco de suplentes cuando el equipo se estaba quedando afuera. Bueno, es justamente consecuencia de esto que decíamos antes, de que
¿Y cómo no lo vas a tener para el final? Lo que más al principio, donde no se tenía bien en claro qué iban a hacer y qué no, bueno, la verdad es que también el comienzo de Uruguay había sido bueno, Suárez fue parte de eso, motivó esa victoria, ese comienzo de victoria frente a Ghana, que en definitiva lo fue, pero no fue suficiente. Pero bueno, la verdad es que hay una realidad, y es que hoy daba la impresión que si vos querías sacarlo a Suárez, también lo tenías que sacar a Cavani, y que el esquema era con un solo delantero, y ese delantero era Darwin Núñez, y acompañarlo con jugadores por los costados. Pero no se ha decidido. Si vos vas directamente al esquema y vos decís el sistema es el de los dos delanteros, una discusión que tiene muchísimo tiempo en Uruguay, porque ya Suárez y Cavani juntos te daban esa discusión, y justamente era un poco de esto. ¿Podemos nosotros relegar de dos jugadores de esta calidad? Bueno, Alonso va decidido guiarse y meter al de mejor presente, que es Darwin Núñez, y al de mejor pasado, al de más historia en la selección de Uruguay, y por eso jugó Suárez. ¿Fue acorde o no? Yo creo que no. Creo que Darwin Núñez se lo obligó a hacer una tarea de extremo cuando no tiene sentido siendo él. Que por momentos lo puede hacer, que él se puede abrir, que en el Liverpool se mueve, sí, por supuesto. Pero esto no quiere decir que su única función sea esta. También en el segundo partido con Portugal y en el de Corea también, se vio por momentos como se lo obligaba a Suárez y a Darwin Núñez ir cambiando por momentos para hacer una búsqueda. Esto habla también de poca preparación, de que no se había estudiado tanto esta posibilidad en Corea. Los jugadores tuvieron que ir descubriendo el lugar donde se sentían más cómodos. Y no es que tardaron 20 minutos en hacerlo, tardaron 60 minutos en hacerlo. Porque evidentemente no había instrucciones previas. Y bueno, y esa fue la consecuencia de lo que terminamos viendo. Así que uno dice, pudo haber jugado Cavani en lugar de Suárez, Cavani estaba mejor. Bueno, cuando lo pusieron a Cavani tampoco fue muchísima la diferencia. Yo creo que aquí la discusión no era y no es si Suárez debió haber sido suplente o no, o debió haber jugado menos minutos, sino que la discusión era cómo hacemos que Suárez en esos minutos que juegue rinda un poco más. Bueno, y la última se cae de Maduro, y ese Suárez debe seguir. Acá dejamos de lado la elección de él para ponerlo, para poder hablarlo, para poder opinarlo con la mejor de las ondas. Y sí, ¿cómo no va a poder seguir Suárez? Por esto mismo que decíamos y que marcábamos antes. ¿Quién es o sea, quién le puede llegar a decir a Suárez, no, mirá, no, hasta acá? En Uruguay no. Yo creo que eso no debería estar permitido, o no debería darse, no tendría por qué darse, no habría motivo. Suárez le ha dado muchísimo a Uruguay, ha enaltecido el juego de Uruguay. No tengan dudas que el Mundial 2010 sin Suárez pudo haber sido distinto, si bien él era joven todavía y la figura, por ejemplo, fue Forlán, pero hubiese sido distinto. Y ni hablar del 2014, y tampoco del 2018, y ni hablar de las eliminatorias sobre la Copa América del 2011. Entonces uno dice, a veces es injusto que no se le dé tiempo a los más chicos. Bueno, también Suárez puede aportar desde otro lado, no tiene por qué no hacerlo. ¿Por qué no aportar sumando algunos minutos y que el titular sea Núñez? Que el titular sea Darwin, esta vez. Ahora sí que ya no tenemos más la idea esta que mencionábamos antes de Suárez no debe jugar, o digo, Suárez debe jugar por su peso y etcétera. Yo creo que debe estar, sí debe estar. Debe jugar, y a veces sí, y a veces no. Por ahí en algunas situaciones conviene tenerlo en el banco para hacerlo ingresar, y en otras situaciones no. Y es distinta la situación, vos me decís, te estás contradiciendo. Yo creo que no, porque una cuestión es, cuando Suárez fue titular, durante todas las eliminatorias o gran parte de esas, y siempre lo mantuviste como figura, más allá de que algunos partidos pudo estar y otros no, siempre fue la figura del equipo. Y otra es si vos desde el comienzo marcás el lugar que va a ocupar. Si vos entendés que desde el comienzo el jugador titular es Darwin Núñez y Suárez está para aportar, bueno, eso lo podemos hacer. Pero hay que tener y dejar bien en claro eso. Los dejo, un placer, espero sus comentarios abajo y hasta la próxima.